Siguiente es, ¿por qué el manga le ganó al cómic de The Top Comics? En recientes años fuera del gusto subjetivo, es claro que el manga sobrepasó por mucho la venta de cómics globalmente. Lo interesante es que no solo lo hizo en Asia, donde era obvio que le ganara al cómic norteamericano. No, también en Estados Unidos el manga se comió el mercado. Del 100% de cómics o narrativa gráfica que se vende en Estados Unidos en 2021, el manga representó el 76% de todo ese material vendido. ¿Por qué el manga ha superado al cómic de manera tan sorprendente? La respuesta en realidad es más compleja de lo que muchos creen, pero es sumamente interesante. Pero antes queremos agradecer a Temu por patrocinar este video. Amigos, les habla También me pueden apoyar en Temu. También tengo un código de creador. su amistoso vecino Mr. X. Oigan, quería enseñarles las cosas de Marvel que me compré en Temu. Si ustedes son fans de cosas de Marvel, entren al link en la descripción del video y aprovechen el cupón. Sigamos con el video. Hace muchos años hice un video contraponiendo el manga contra el cómic, y una conclusión muy rápida es que no hay tanta diferencia como se cree entre ambos. Los dos son narrativa gráfica, solo que uno se lee de derecha a izquierda y el otro a la inversa. Esto es importante decirlo porque, aunque vamos a hablar de muchas diferencias entre ambos, tenemos que pensar en el manga y el cómic como un medio en común. Es algo así como decir música oriental u occidental. Claro que tienen sus diferencias, música, ¿no? Pero a final de cuentas siguen siendo música. Dicho eso, podemos empezar a hablar de las diferencias de cada uno. La narrativa visual quizá está más añadida a la historia de Japón, ya que el origen del manga podemos rastrearlo a los rollos de pintura, o emakimonos, que son esas clásicas pinturas de Japón que todos hemos visto que datan del siglo XII. Y bueno, la idea de ilustrar imágenes que cuenten una historia o reflejen un momento, podríamos estirarlo hasta las pinturas rupestres, pero no nos vayamos tan allá. En Japón específicamente nunca se perdió esa tradición de imprimir ciertos momentos en papel de una manera narrativa. En Europa, esta idea de plasmar momentos se transformó más en lo que conocemos hoy como pinturas y perdió un poco esa narrativa visual de representar una estampa de un momento o situación a través de una narrativa. Pasando por los siglos XVIII y XIX, hubo más ejemplos de este tipo de protomangas, pero digamos que el manga como lo conocemos hoy, podemos rastrearlo hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial con mangas como Astro Boy y Sasai-san. Y digo, si hace falta una breve explicación histórica, digamos que en la Segunda Guerra Mundial, Japón tenía un gobierno genocida hiperviolento, donde esta imagen de los japoneses kawaii no existía para nada. En cambio, era un imperio con ideas autoritarias. Pero tras el fin de la guerra y la caída de las bombas nucleares, digamos que las cosas cambiaron bastante. Por un lado, de 2 bombas los convirtieron en Terrians. Japón se convirtió en una democracia y se centraron en ser un país pacifista que buscaba reconstruirse tras los estragos de la guerra. Así se abrieron a las culturas occidentales, las cuales mezclaron con la suya, dando vida a una nueva era para el manga, el cual perdió un poco el vestigio del antiguo periodo Edo y se volvió mucho más colorido. Lo interesante es que muy pronto tanto Astro Boy como Sasai ¿Qué es Terrian? ¿Qué es Terrian? Estaba paralizado, con mucho miedo y no me podía mover. Enfrente de mí estaba una criatura demasiado horrible. Es decir, estamos hablando en... San fueron adaptados a animación. Con esto vamos a ver que desde un inicio el manga moderno tuvo mucho apoyo para su popularización en la animación. Y otro gran acierto que tuvieron es que pronto surgieron el shonen y el shoujo. Actualmente quizá el más conocido sea el shonen, que es el tipo de historias que originalmente fueron pensadas para un público joven y masculino, del que hoy tenemos ejemplos como Dragon Ball o One Piece. Pero otro tipo de manga importante es el shoujo, el cual surgió a la par. Estas eran historias creadas por y para mujeres jóvenes. Con esto podemos ver que el manga se diversificó rápido en subdivisiones para satisfacer públicos específicos. Por otro lado, el cómic estaba teniendo su propio desarrollo. Por su lado, la novela gráfica que dio vida al cómic norteamericano viene de Europa, pero la gran diferencia es que gran parte de lo que heredó Estados Unidos fue la caricatura cómica que se veía en periódicos o la tira cómica que evolucionó para convertirse en los comic book que se popularizaron a inicios del siglo XX con publicaciones como Famous Funnies. La gran diferencia con el manga es que el cómic norteamericano tuvo mucho más impulso antes de la Segunda Guerra Mundial, ya que antes de esta guerra es donde se vendían cómics como pan caliente. Simplemente Superman o Shazam llegaron a vender millones de copias por ejemplar. Sin embargo, no era Shazam, era el Capitán Marvel. Cuando acabó la guerra, la venta de cómics se desplomó totalmente. Esto es irónico porque el manga llegó a su pic justo cuando los cómics norteamericanos estaban por desaparecer. Claro, los cómics recuperarían cierta fama, pero muchos... Bueno, eso es porque el cómic tenía elementos narrativos muy ligados a la guerra, entonces
se termina la guerra, pues ya a nadie le importa. O bueno, había incluso gente que ya no quería hablar de ello, así que está bien. Muchos dirían que jamás llegó al nivel de popularidad que tuvo antes de la guerra. La diferencia importante que surgió a través de este punto de inflexión es que mientras en Japón la cultura popular con cosas como el manga y la animación estaban teniendo un auge reviviendo la inocencia infantil y simple en estos medios, en Estados Unidos se diferenció de gran manera el entretenimiento que era para adultos o para niños. No había manera que un adulto leyera un cómic o viera una cinta animada. Ahora, no es que en Japón de la nada los adultos leyeran mangas y vieran anime. Originalmente el público de estos medios eran niños y niñas, pero los cuales nacieron en un periodo de paz y estabilidad, con el cual crecieron a ser lectores de manga y espectadores de shows de anime, pero ya como adultos. Mientras que en Estados Unidos los niños que leyeron cómics se encontraron con la guerra y abandonaron esos medios para pasar a otra cosa. Y aunque hubo niños que luego crecieron con los cómics de Marvel como los Cuatro Fantásticos, el medio de los cómics tenía el estigma de ser exclusivamente para niños. A partir de cierta edad, no era bien visto seguir con este tipo de cuentitos. Esto no significó la muerte de los cómics o la animación en Estados Unidos, pero hasta el día de hoy sigue habiendo una gran resistencia social a ver estos medios como algo que un adulto podría disfrutar. Bueno, hasta la fecha, o sea, yo recuerdo que hace poco, o sea, yo tenía 11 años, o sea, ya tiene unos 17 años eso, pero yo había ido a comprar cómics con unos amigos, cómics con la intención de comprar cómics, ¿no? A comprar grapas de las viejitas y de las feas. Así costaban 10 pesos y te llevabas 3 cómics, o sea, era así. Y recuerdo que había gente que se burlaba alrededor de los vendedores de cómics. Porque pues los veías ahí todos gorditos, grasientos, feos, ¿no? Como el típico personaje de los Simpson. Y pues tenías como el estigma de que era gente que no había madurado o cosas así, ¿no? Y pues ahora te das cuenta de que es verdad. Te das cuenta de que era completamente cierto. Cosa que obviamente se ha heredado a Latinoamérica, mientras en Japón estos medios tuvieron un auge en la población general, impulsados por niños que se convirtieron en adultos que normalizaron el leer mangas y ver anime, convirtiéndolo en una tradición y una parte importante de la cultura general en Japón. Dejó de ser un nicho y pasó a ser una normalidad. Esta situación, hay que aclarar, es diferente en Europa, ya que particularmente el cómic siguió evolucionando por su propio lado, pareciéndose más a lo que ocurrió en Japón, teniendo subdivisiones que tocaban la comedia como Asterix, Tintín, hasta obras más sofisticadas como el Incal. Así como su cine, Europa ha destinado recursos y talento a hacer que su narrativa gráfica sea tan variada como la japonesa, yendo de la comedia hasta los conceptos elevados, y no estancándose tanto como los estadounidenses en el asunto de los superhéroes, porque por otro lado Estados Unidos y el cómic se vieron monopolizados por los superhéroes tanto en Marvel como DC Comics. Todo este rollo es muy importante para ver los precedentes que hicieron que el manga se fortaleciera en Japón y el cómic norteamericano se comenzara a estancar. Ahora bien, tenemos que entrar al mero pedo del debate con el asunto de los superhéroes, que es la razón por la que muchos consideran el cómic norteamericano se quedó atrás en contra del manga. Y es que el cómic gringo tiene a Batman, a Superman, a Spider-Man, a los Avengers, y todos parecen estar metidos en una historia cíclica que se repite sin fin, con miles y miles de cómics que parecen imposibles de abarcar. ¿Dónde empiezo a leer Batman? En el número... ¿Stream de reacciones? No, va a ser stream de muchas cosas. Qué pereza que ahora el teléfono, cuando mantenga el botón de apagar, en vez de darme las opciones de apagar, me abre el Gemini. Es que tienes que apretarlo más tiempo. Número 1, o en el número 300, o en el número 1000. ¿Quién chingado sabe? Solo el pendejo de Mr. X se sabe ese lore. En cambio, los mangas japoneses parecen tener claramente un principio y un final, y hay temas muchos más variados en sus páginas, aunque la realidad es un poco más compleja que ese argumento. En Estados Unidos hay editoriales como Image, Boom Comics o Dark Horse que imprimen cada mes historias. Los de Dark Horse están chidos. A mí me gustan bastante las historias de Dark Horse. Fuera del género de los superhéroes, con historias que tienen un inicio y un final claro. Pero la cosa es que no son los cómics más populares en venta. Y sorpresa, el argumento de que el manga es muy diferente al cómic se caen con el asunto del shonen, ya que son el tipo de historias más populares en el manga, que básicamente son el mismo concepto que los cómics de superhéroes. En realidad, las historias más populares siguen siendo monotemáticas en ambos lados, y aunque ni los superhéroes ni el shonen son un género per se, ya todos lo entienden como uno. Porque sí, Demon Slayer podrá ser diferente a One Piece o a Dragon Ball, pero son el mismo modelo de historia de un personaje que se enfrenta a otros en busca de superación, teniendo varios power-ups a lo largo de la historia. Con esto hay que dejar claro que tanto el manga como el cómic tienen su punto mayor de venta en historias repetitivas, porque no me van a decir que Dragon Ball no ha sido casi tan exprimido como un personaje de los cómics gringos. Centrarnos en comparar las narrativas de las series más populares por ahora podría ser insuficiente para explicar el por qué se venden más mangas que cómics, y algo que muchos omiten es el cómo se hacen y cómo se distribuyen estos. Si quieren, luego podemos regresar al asunto de la temática, tono y todo eso, pero algo importante es que el manga tiene una manera de producción que se está comiendo al cómic.
Primero, el cómic norteamericano tiene varios pasos más que ralentizan su nivel. Güey, es que el cómic, es que hay una diferencia importante, güey. ¿Cuál consideran que es un cómic que esté bien dibujado? Vagabond, ¿no? Vagabond es un buen... Vagabond. Vagabond es de esos cómics que está cabronamente bien dibujado, ¿no? Vean esta mierda, güey. Pero vean esta cosa, güey, es increíble. Se ve sumamente bonito, güey. Ahora, es un dibujo que tú la ves, o sea, que tú lo ves en manga y consideras abiertamente que no hay un manga que se le parezca. O sea, que llegue al nivel del trazo que tiene Vagabond. Ahora, ¿cuál podemos poner aquí? ¿Cuál tiene un muy buen dibujo? Am, Creo que el Amazing Spider-Man, que es como de los más mainstream. Amazing Spider-Man pasa por muchos autores, ¿no? O sea, hubo un autor mexicano que lo hacía bastante bien, lo hizo durante muchos años y es así como que muy querido y recordado. Pero, o sea, genuinamente el nivel de detalle de los cómics norteamericanos pues es mayor, ¿no? Y ese es el estándar. Ajá, o sea, Vagabond no es el estándar, es una excepción. Ajá, en los cómics que tenga un buen trazo, expresivo, detallado y muy colorido, con un buen uso de los paneles y cosas así, no es un estándar. Digo, no es una excepción, es el estándar completo, güey. Si algo no tiene un nivel parecido, lo consideras una cagada. Ajá, entonces es por eso que es más tardado el cómic. Y te la crees todavía, porque el cómic tiene un ritmo de publicación mensual, mientras que el manga es semanal. Ajá, en la mayoría de los casos. Nivel de producción. En general tiene 6 procesos de base: la escritura de guión, el dibujo a lápices, el entintado, el coloreo y las letras, con lo cual normalmente se puede producir un cómic completo de 24 páginas en alrededor de un mes. El manga tiene un proceso similar, pero hace 2 cosas para sacarlos más rápido. Una es que la mayoría no tiene color, y 2, reducen el número de páginas de 24 a 17 o 19. Además, y te las recopilan todas en una revista. Además, en Japón pasa mucho más que en Estados Unidos, que el creador del manga es el propio guionista y dibujante, lo cual resume el proceso creativo aún más. Lo cual, a mi parecer, tiene que cambiar. A mi parecer, ya tenemos que dejar que bueno, ya tenemos, o sea, yo no soy japonesa, ¿no? Pero a mi parecer, los mangakas deberían de tener su propio escritor. O sea, salen mejores obras si las personas no están así tan involucradas, pero claro, o sea, una parte como que de la forma en la que se muestra y cosas así, la visión del autor como tal se puede medio llegar a fracturar y no quedar tan pura como una persona que hace absolutamente todo, pero a mi parecer es mejor así. Está Módulo, por ejemplo, Módulo está escrita por Gege, pero dibujada por alguien más, y tiene un mejor ritmo de publicación y la calidad del dibujo es buenísima. Y no siento que se esté perdiendo tanto como de la esencia de Jujutsu Kaisen, la poca esencia que tiene Jujutsu Kaisen, ¿no? Entonces, para mí es algo que debería de pasar. Fuera de eso, hay algo que no cuadra en casos como el de One Piece, donde su creador Eiichiro Oda ha estrenado en un mes de 68 hasta 76 páginas, aunque es cierto que tiene asistentes para completar su trabajo. Y One Piece se dibuja como el culo, güey, tampoco. O sea, no. One Piece es un enorme efecto Mandela, güey, en el que todos se convencieron de que está bueno, güey, pero realmente One Piece, aparte de que tiene un paneling de mierda, en esas 76 páginas casi no pasa nada, y el dibujo está todo culero, pues normal que, güey, si quieres hago 100, o sea, si voy a hacer putos dibujos con palitos y así, mejor te puedo hacer 200 por mes, güey. Este nivel de producción es impresionante. Los estadounidenses han intentado competir no solo contra el manga, sino en general contra todo tipo de consumo digital actual, y así crearon ciertas estrategias para competir. Por ejemplo, lanzando algunos títulos como Batman o Amazing Spider-Man con 2 ejemplares al mes de mínimo 24 páginas o un poco más. En algunos casos usando a 2 o más ilustradores y además eliminando parte de los procesos como el entintado con ilustración digital. Todo para sacar
más rápido y con más páginas cada ejemplar. La mayoría de títulos parecen quedarse cortos ante la producción de los nipones. En este caso, un paso definitivamente que ayuda a los mangakas es el quitar el coloreado, el cual los norteamericanos no han querido sacrificar por miedo a perder audiencia, pero creadores como Robert Kirkman probaron hacerlo al estilo blanco y negro, logrando sacar en tiempo récord con un mismo dibujante números de The Walking Dead bimensualmente. Otros casos parecidos y en Sin City se ve muy bien a los de Ichiro. En Sin City eligieron también eso y lo utilizaron como un medio narrativo, güey. O sea, eso tampoco es excusa. Oda se dieron con ilustradores como Jack Kirby, quien podía entregar entre 80 y 120 páginas dibujadas por solo él, algo que ya nadie... Pero Jack Kirby era es la bestia del cómic, ¿sabes? O sea, él es el rey de los cómics. Más ha podido lograr desde entonces. Por otro lado, algo importante es que en Japón, en muchos casos, el creador del manga tiene mucha injerencia sobre las IPs y también muchas de las regalías. Esto pasa, por ejemplo, con el propio Eiichiro Oda y pasó con creadores como Akira Toriyama. Y aunque es cierto que los mangas mainstream terminan haciendo contratos con grandes editoriales para tener mayor exposición, el crédito a la autoría de sus trabajos queda de manera mucho más clara y tienen mucho mayor importancia con la decisión de qué pasa con sus personajes. Esto es muy diferente a lo que pasa en Estados Unidos, donde... Es que lo que pasa con Estados Unidos es que tú no eres nunca el creador de un héroe. Ajá, eres el escritor de una historia, pero nunca eres el creador del héroe. Ajá, o sea, el héroe es más grande que tú. O sea, los creadores de los héroes fueron Stan Lee y los pelados que hayan hecho a Superman y Batman, güey. Ajá, porque realmente crear un héroe desde cero ahorita es muy complicado y difícil. Ajá, y lo único que haces es agarrar una historia y hacer una historia referente a ello. O sea, es como mucha gente creando versículos de la Biblia, pero ellos no fueron los que crearon la historia y el mito de la creación, ¿sabes? La mayoría de creadores son contratados por Marvel o DC para trabajar momentáneamente en un personaje o un título. Sí, ellos básicamente son comisionados, güey. Esto hace que haya un sentido de pertenencia y urgencia menor, con varios creadores siendo infrapagados por su trabajo que llega a generar millones de dólares para la compañía. Por ejemplo, el que el escritor Brian Michael Bendis y la dibujante Sarah Pikeli hayan creado el personaje de Miles Morales no les trajo ninguna ganancia extra al hacerse popular el personaje, por lo que no importa que las películas, videojuegos o mercancía hayan hecho millones de dólares, ellos están fuera de ese revenue, por lo cual muchos escritores y muchos dibujantes ya no quieren dedicarse a hacer cómics de superhéroes, ya que nada les pertenece y tienen que mejor hacen porno. Ser explotados en tiempo récord sin tener todos los beneficios de trabajar en esas historias. En Japón, además del sentido de pertenencia, también viene la filosofía de trabajo, que ya saben que casi no es autoexplotativa. Literalmente los mangakas se matan ilustrando cada página. Más allá del valor sentimental que pueda tener, lo hacen por una tradición propia donde los asiáticos son conocidos por ser extra exigentes en su trabajo y en sus deadlines. Esto a pesar de que muchos ilustradores sean mal pagados, porque bueno, no todos son Eiichiro Oda. Hay muchos trabajadores sin renombre que ganan poco y son explotados para lograr el trabajo. Esto pasa casi exactamente igual en el anime, donde está documentada la explotación laboral en varios estudios de animación, todo para lograr que ese ramen se vea jugoso. Por ejemplo, Bloomberg reportó que un animador de anime en sus 20s puede ganar un poco menos de $13,000 al año. O sea, creo que yo ganaba más. O sea, $13,000 al año es una mierda, güey. $13,000 al año son $26,000. O sea, 26,000 pesos, perdón. Creo que yo ganaba un poquito más. Unos $1,000 al mes, que no es nada malo si no vivieran en una de las ciudades más costosas del mundo, como Tokio, donde la renta de un departamento puede salir entre $600 a $1,000. O sea, prácticamente es insostenible dedicarse a esta profesión. Pero te quedan $400 para tragar, güey. $8,000 al mes. Digo, 8,000 pesos al mes para comer. Pues yo creo que sí jala. Pero el amor y pasión por estos medios es lo que sostiene el... O sea, vives muy justo por muchas horas de trabajo. Esa es la cosa. O sea, es que dibujar manga es muy exigente. Creo que ese es el principal problema. O sea, que la paga no está mal si fuera un trabajo X. Ajá, o sea, pero realmente el manga sí es muy pesado. Oh, güey. Ahora también considera las regalías que ganan los autores, ¿no? O sea, ahí sí ganan más dinero. Los mangakas creo que ganan más dinero por las regalías que por la venta de mangas. Ímpetu de muchos a seguir adelante. En este caso, en el asunto de la producción, podemos ver que es algo muy importante para que Japón lleve la delantera, porque es capaz de resumir algunos procesos como el coloreo o hacer una menor cantidad de páginas para eficientar la producción. Y por otro lado, se tiene el sueño de ser el creador de un manga exitoso que pueda llevarte muy lejos, por lo que la pasión por los proyectos personales causan un mayor impulso a la rápida producción. Y bueno, por otro lado, no menos importante, está el asunto de la explotación laboral,
visual que hace que todo salga más rápido. Mientras en Estados Unidos se siguen aferrando a lanzar el cómic como un producto más completo, pero que termina costando más tiempo y dinero. Además, en Estados Unidos no están dispuestos a tener ese tipo de explotación, con leyes mucho más rígidas acerca de este tipo de situaciones. Y todo esto es muy importante a considerar, ya que actualmente un cómic de Batman o Spider-Man de alrededor de 32 páginas cuesta $5, mientras que una revista de shonen que llega a tener en promedio hasta 20 capítulos de diferentes mangas puede llegar a costar $3, por el tipo de papel. $3 cuesta una Jump semanal. A la mierda. Más barato y por la Bueno, también el papel que usa la Jump parece, o sea, es casi transparente, güey. Con ese te puedes limpiar la cola, falta de güey. color. Las ediciones japonesas tienden a ser más baratas, por lo que son más accesibles para todo tipo de público, sobre todo para jóvenes, que son las nuevas generaciones que deben de quedarse enganchadas con estas historias. En cambio, los cómics se han convertido en un producto de nicho para una audiencia con un poder adquisitivo mayor. Esta diferencia de precios se ha extendido a otros lugares como Latinoamérica, donde con aún menor poder adquisitivo, el manga es preferido sobre el cómic. Básicamente es mucho más barato ser fan del manga que del cómic. A ver, un manga aquí, o sea, aquí no compramos manga semanal, sino que aquí se compran recopilatorios en volúmenes de manga. Te compras uno por 95 pesos, que son como $4, güey. Centrándonos en las diferencias entre Japón y Estados Unidos, ya dijimos que hay una gran diferencia en la percepción que se tiene a la narrativa gráfica. Aunque en ambos hay diversidad de historias, en Estados Unidos el cómic sigue siendo visto como un arte menor y dedicado a niños o adolescentes, a pesar de que en realidad su audiencia ya son adultos con pelos en los huevos. Mientras que en Japón se ha normalizado la lectura del manga en todo tipo de personas. Con esto se ha explotado la variedad de ofertas que hay, ya que hay más demanda. Hay historias fuera del shonen, mangas de drama, comedia, infantiles, de crimen y hasta géneros mucho más polémicos. La normalización del manga ha permitido que haya mucha mayor Hay pornito, claro que sí. oferta, hay más personas que lo leen. Se entiende que el shonen sigue siendo predominante, pero la penetración del medio en la cultura de Japón ha hecho que sea más popular en este país y por ende en otros. Y aquí sería importante mencionar la sinergia de los mangas con el anime, que teniendo una mayor audiencia permiten tener más recursos y oferta en cuestión de animación. Y esto es muy importante para la pronta de las franquicias, ya que muchas personas se hacen fans del manga por haber visto el anime o viceversa, lo que permite... Es que allá funciona bien eso, güey. Aquí la idea era que las películas de superhéroes hicieran que la gente se motivara a hacerse fan de los superhéroes y comprar también cómics. No pasa eso. No pasa eso. Se queda nada más con las películas, güey. O ahorita con los videojuegos. En los videojuegos les está yendo muy bien. Los de Spider-Man de Play, el Marvel Rivals, los juegos de celular, todo eso les funciona muy bien a ellos. Pero sí están bien ojetes, güey. Sí están así bien ojetes que no. Como tal, su producto estrella del que ganan más de Marvel, en teoría el producto que los hace a ellos es bastante insostenible, ¿no? un mercado circular que se enriquece y sigue atrayendo más audiencia. Y bueno, la animación obviamente es una entrada mucho más sencilla para alguien del siglo XXI, y por la variedad y cantidad de programas y películas que hay, existe una mayor captación de fans nuevos. Mientras, el cómic, aunque tuvo su auge con películas de Marvel y DC, nunca supo convertir esos números en lectores, quizá por una diferencia cultural, pero por otro lado porque la cantidad de oferta está muy limitado al asunto de los superhéroes. Si bien en ambas culturas la norma parece ser los hombres mamados que se parten la madre, el anime ha adaptado una variedad más extensa de historias que en Occidente. Quien no logra captar la atención en animaciones o incluso no tienen los recursos que tienen las animaciones japonesas para endulzarle el ojo a los espectadores. ¿Para qué ver una adaptación cutre de algo gringo si puedes ver una adaptación bien rica y sabrosa de algo japonés o asiático? Y se entiende que los norteamericanos no le metan en general tanto a la animación, ya que es un medio que en taquilla no ha logrado generar tanto interés en los adultos, a diferencia de Japón, donde por ejemplo puedes ir a un cine y el 90% de las cosas que están pasando ahí son anime. Con esto es claro que el manga le ha ganado al cómic, por un lado por razones circunstanciales y por otro lado por una falta de adaptabilidad en las empresas en Occidente. Pero con todo esto no quiere decir que el manga o el anime sean narrativamente o creativamente siempre superiores o estén exentos de problemas o vicios. Por ejemplo, el asunto de que el cómic de superhéroes es repetitivo me parece muy chistoso viniendo de fans de Dragon Ball. De fans de One Piece. O sea, me gustan los dos, pero muchas veces los fans del manga o el anime son incapaces de ver los propios vicios de su medio. Por ejemplo, la obvia cantidad de sexismo que hay en algunas historias. A
anime se le perdonan los chistes homofóbicos, racistas o sexistas solo porque vienen de Japón. Como que existe una barrera de, nah, es que esos güeyes están locos, hay que darles chance. Porque bueno, también hay que decir que hay subgéneros bien enfermos del anime o el manga, donde por ejemplo tienen protagonistas menores de edad haciendo cosas de adultos, por ponerlo en términos amistosos. Cosa que han puesto enormes debates sobre hasta dónde un creador puede llevar sus fetiches a un medio. Pero donde sí podemos darle varios puntos al anime o al manga es que se adentran a narrar visualmente algunos conceptos de manera más arriesgada que los occidentales, a veces justo porque no hay esta idea tan fuerte de cancelación o de lo políticamente correcto, pero por otro lado es justo porque ven a estos medios simplemente como medios y no como limitantes. Las historias no se vuelven siempre obvias o censuran conceptos severos como la muerte o la violencia. Recuerden que los niños no son estúpidos y que no todo lo que sea ilustrado tiene que ser exclusivamente para niños, lo que ha permitido extender el potencial del manga y el anime para hacer historias muy variadas que toquen temas desde lo superficial hasta lo denso, para audiencias tanto infantiles como adultas. En Norteamérica hay una idea ya muy viciada de intentar proteger a las infancias, pero retirándoles cierto peso a muchas animaciones, haciéndolas literalmente monitos huecos que dicen cosas chistosas. Pero creo que muchos niños o jóvenes prefieren ver cosas como Demon Slayer porque a pesar de la evidente violencia, tienen lecciones más profundas sobre la pérdida o el valor del esfuerzo, que en animaciones gringas se han dispersado totalmente. ¿Sí? ¿Tú crees? Yo no sé si los niños sepan eso que están viendo. Yo creo que nada más ven a Inosuke diciendo cosas y a este Zenitsu asustado y siendo chingón cuando se duerme. Entonces, no sé. A lo banal para no ser ofensivas. A veces falta un poco esa rispidez y esa cancelabilidad para que alguien despierte y pueda crear su propio juicio de lo que está bien o no. En vez de una narrativa guiada y moralmente incorruptible, las historias ambiguas de los japoneses ponen muchos más retos al espectador para engancharse en una historia sin sentirse aleccionados. También hay que decir Más profundo que Teen Titan Go sí es. Te diré, hay unos capítulos de Teen Titan Go que genuinamente sí tienen una lección profunda, solo que muy disfrazada con su humor. Pero de que tiene capítulos así buenos, Teen Titans Go, sí. que hay cosas buenas y malas en ambos. Sigue habiendo grandes cómics norteamericanos, así como malos, y eso igual pasa en el manga y el anime. Probablemente la lección que ha aprendido tarde el entretenimiento norteamericano es que necesitan desenraizar ciertos conceptos que ralentizan la producción de sus historias, además de enfocarse en que no sean un producto simplemente comercializable sin más, sino que las historias conecten con el lector, y que un medio no tiene ni edad ni género. Solo a través de liberar esos prejuicios y ataduras a lo pasado, podrán evolucionar sus medios para que nuevas generaciones se sientan interesados por ellos. Hubo un momento donde el cómic norteamericano justo logró dar ese salto, supo tomarse en serio y dejar de lado lo que vendía para comprometerse con las historias. Y además necesitan democratizar el entretenimiento, porque el cine y las historietas siempre han sido del pueblo, no de una élite que puede pagarlo. Además deben recordar que el exceso de censura y moralismo no sirve si detrás no hay buenas historias que tengan mensajes honestos. En fin, muchas gracias por ver este video. Si te gustó, no olvides suscribirte a The Top Comics y sígueme para más videos así. Te quiero recordar que ya nos puedes encontrar en Spotify y Apple Podcast o en tu sistema de streaming de audio favorito. Igual creo que, o sea, tanto el manga como el cómic tienen esos problemas. Tiene los mismos problemas, solo que al manga se le perdona más. O sea, el manga es igual de repetitivo que el cómic. El manga es igual de cíclico que el cómic. Tiene los mismos problemas que el cómic, pero el manga se le perdona más. Hay cómics que son absoluto peak, que lo consiguen en menos números que un manga. Es el problema también. O sea, también no saber qué clase de cómic consumir es lo complicado. Pero eso es ya ponerse muy elitista. O sea, creo que es más accesible conseguir esos picks en un manga. A lo mejor más pequeños, pero o sea, más veces lo consigues antes que conseguirlo en anime. Digo en cómic.